Nuevamente, buenos días para todas las personas que nos acompañan del área de la administración de Medellín, a todos los televidentes. Ya escuchamos a la administración en los temas que nos plantea de cómo se van implementando los distintos acuerdos que este Consejo ha venido sacando desde el 2007 con el Acuerdo 22, que es del 2007, no del 2010, y cómo se han venido implementando a partir de ese acuerdo de bienestar animal toda una columna vertebral que ha convertido a Medellín en una de las ciudades con la política pública de bienestar animal más consistente y yo diría que exitosa, a pesar de las dificultades que se tienen en temas presupuestales en algunos de los programas. Pero a la vez, como desde Medellín y con el apoyo del área, de los últimos directores del área y en especial del doctor Eugenio Pietro, se ha logrado que esas políticas públicas que se vienen desarrollando en Medellín se puedan ampliar a todo el área metropolitana en el tema de bienestar animal, no solo de la fauna silvestre que le corresponde al área metropolitana, sino ya como un hecho metropolitano de la fauna doméstica. Ese tema es bien importante. Tenemos que empezar por señalar entonces que nosotros tenemos una inspección ambiental que se creó en el Acuerdo 22 del 2007, una inspección ambiental que tiene personas no solo expertas en el tema de bienestar animal, sino que tienen una dedicación personal con actitud y actitud de defensa de los animales. Esta inspección ambiental, que tiene veterinarios, psicólogos, abogados, es una inspección que ha permitido que en Medellín se coloque a la cabeza, como lo explicó el doctor Julio Aguirre, de la implementación de la ley 1774. Uno de los sueños que teníamos todos los defensores de animales en Colombia, es que el maltrato animal se llevara al Código Penal y lo logramos a través de la ley 1774. Ley que se quedó corta en muchos aspectos y que incluso enreda algo otros aspectos, cuando dice que los animales maltratados se le entregarán a las comités defensores de animales, pero que hubo que aceptarlo para que el Ministerio de Hacienda no enredara la promulgación de la ley, porque podía haber dicho que no había presupuesto para la implementación de la misma. Entonces hubo que hacer ciertas, digamos, argullas en ese sentido para que el Ministerio de Hacienda no se atravesara. Pero esta ley implica que la Fiscalía nos cree una unidad especializada de delitos contra los animales, lo cual no hemos logrado. Ya vemos al fiscal en los enredos en que está para poder defenderse él en lo personal y posiblemente desde ahí es muy difícil entonces que le meta el diente a otras cosas, porque cuando uno desde un cargo público tiene que irse a defender de sus actuaciones privadas, le queda muy difícil entonces implementar las acciones que tiene que hacer desde el cargo público. Seguimos esperando que la Fiscalía nos cree una unidad especializada en delitos contra los animales, porque los delitos contra los animales ya están en el Código Penal y por lo tanto la Fiscalía tiene que crear esa unidad. Mientras tanto, nosotros desde Medellín le hemos creado toda la sustentación técnico-científica para que se puedan hacer las investigaciones. Y por eso desde la Secretaría de Seguridad con la inspección ambiental le tenemos gente experta y hemos venido trabajando en asocio con universidades, y aquí hay que resaltar a la Universidad Uniremington, que siendo la facultad de medicina más nueva en la ciudad, que acaba de crear el Centro de Investigaciones Forenses Veterinarios. ¿Producto de qué? De que desde Medellín venimos trabajando precisamente en entregar esas herramientas
técnico-científicas para que se pueda implementar la ley y para que el maltrato animal y la violencia contra los animales pueda ser investigada con el rigor científico que la ley exige, para que aquellos maltratadores, violadores y asesinos de animales puedan ser juzgados con el peso completo de la ley. Eso hay que resaltarlo. Nosotros necesitamos en esta inspección ambiental, que presentamos un proyecto de acuerdo para volver la inspección animal y que fue vetada absurdamente por la gobernación de Antioquia, absurdamente, lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Allá unos señores en la gobernación nos vetaron el acuerdo para convertirla en una inspección animal. Nosotros necesitamos que esa inspección animal se convierta en inspección de permanencia. ¿Por qué necesitamos que se convierta en inspección de permanencia? Porque necesitamos que tenga la cobertura 24 horas. Necesitamos que tenga la capacidad de resolución de conflictos y de problemas de maltrato y violencia animal las 24 horas. Y esa inspección que necesitamos que se convierta en inspección de permanencia debe tener una unidad de reacción inmediata las 24 horas. Porque la reacción inmediata que se da desde la Secretaría de Medio Ambiente se queda muy corta, porque solo puede atender casos leves de sufrimiento animal, por decirlo así, cuando un animal tiene un percance o un accidente y hay que reaccionar. Porque muchos de los problemas que se tienen que resolver en los animales tiene que ver con la intervención de la policía, tiene que ver con la intervención incluso de la fiscalía, porque hacen parte de la aplicación de la ley 1774, que implica también el proceso de judicialización de lo que le acaba de pasar a ese animal, ya sea que esté lesionado o que esté muerto. Entonces, ese es uno de los elementos, Álvaro, que tendremos que mirar en ese acuerdo, proyecto de acuerdo 162 que radicamos para actualización de la política de bienestar animal de Medellín, ver cómo llegamos a un acuerdo con la administración que nos había prometido 2 inspecciones ambientales, cómo mejor desarrollamos una inspección de permanencia con todo el personal necesario para que pueda hacer la cobertura las 24 horas con esta unidad de reacción inmediata que apoye o se interrelacione con la unidad de atención que tiene la Secretaría de Ambiental. Pero tenemos que resaltar que nosotros tenemos una inspección ambiental por encima de cualquiera y que ha sido modelo y ha sido tomada y ha sido consultada y permanentemente es invitada por el resto del país, incluso por funcionarios de la Fiscalía que han entendido el tema de la violencia contra los animales, que lo han entendido y lo han querido desarrollar. Es consultada permanentemente esta inspección ambiental, orgullo, yo diría, de Medellín. En el tema de la perla, mire, yo estoy de acuerdo que hay que hacer licitaciones públicas. Yo estoy de acuerdo que hay que tener transparencia en la licitación pública, pero mucho ojo a que no nos vamos a regresar a que esas licitaciones se las ganen de manera amañada gente que no tiene nada que ver con el bienestar animal. Esa experiencia desastrosa ya la tuvimos en Medellín. Y gracias a que logramos que fuera orientada a las universidades que han demostrado que tienen la capacidad, y aquí hay muchas universidades que tienen la capacidad de manejar esta institución, logramos rescatarla de manos tenebrosas que estaban manejando cuando era la Aurora y no era la Perla. Entonces, mucho ojo con eso, que no vamos a tener un retroceso en ese sentido, porque a nombre de la transparencia, como a nombre de Dios, se cometen atroces crímenes en el mundo. A nombre de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, a corruptos que se esconden, Entonces, mucho ojo con eso. Y estoy de acuerdo con las licitaciones transparentes, pero tienen que ser con pliegos muy claros y muy bien definidos, de que tienen que demostrar no solo la transparencia y no la capacidad de manejo, porque a nombre de menor costo,
de menor costo, y todo el pueblo colombiano lo sabe, que con los menores costos se cometen los errores, los problemas de corrupción más grandes, porque después vienen adicciones, sobre costos, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ojo con eso. Mire, a nosotros nos prometieron que en La Perla nos iban a hacer la gatera. Yo sigo esperando qué pasa con la gatera. La gatera va a pasar esta administración sin pena ni gloria, sin hacer nada en La Perla. Todas las otras administraciones nos han ido ayudando a desarrollar La Perla y a que se modifique, se actualice, y nos prometieron la gatera y no la veo por ninguna parte. No la veo por ninguna parte, y yo sí sigo esperando la gatera. Y todavía hay un año y espero que se haga la gatera porque es fundamental. En el tema de la política pública de bienestar animal de Medellín tiene dos columnas vertebrales. Una columna vertebral son las esterilizaciones, porque a través de las esterilizaciones estamos buscando que no se embaracen las perritas, las gaticas, y después nos las tiren a la calle, las crías, y nos llenen esta ciudad de perros y gatos callejeros o en situación de calle. Pero cuando esta administración, a través de la Secretaría de Salud, empieza a quitarle presupuesto a las esterilizaciones y empieza a decir, no, es que las esterilizaciones las estamos haciendo y le sumamos las del área, cuando nos dio mucha lidia convencer al área, y ya está convencida para que nos haga esterilizaciones en el resto del área metropolitana, para que no nos invadan los animales a Medellín. Entonces ahora le quiere sumar las esterilizaciones del área a lo que hace Medellín para liberarse de una obligación que nosotros hemos venido planteando. Y entonces hoy viene y dice que va a hacer 9.500 esterilizaciones, cuando yo tengo en el documento que contestaron que va a ser 6.000. Entonces, ¿dónde están las 3.500 adicionales? ¿De dónde sacaron eso? Del sombrero de mago. Van a venir aquí a decir cifras cuando nos mandan a decir a nosotros otras, cuando nos están recortando el presupuesto, cuando esa columna vertebral de las esterilizaciones no lo está haciendo, cuando dejan periodos sin hacer esterilizaciones en las que nos embarazan los gatos y los perros, y entonces van y hacen esterilizaciones masivas en vez de hacer un continuo en la política. Eso que lo haga, y que lo haga la Secretaría de Salud, que tiene que saber de salud, que tiene que saber de ciclos reproductivos, que tiene que saber de esto. Es absurdo lo que pasa con las esterilizaciones y lo que pasa con la Secretaría de Salud. Por eso Álvaro y yo, como representantes de la bancada animalista, vamos a presentar un proyecto de acuerdo donde le vamos a quitar a Salud esa carga que tiene tan terrible, porque así lo asumen como una carga. Les vamos a quitar el piano del hombro, y se lo vamos a entregar a la Secretaría de Ambiental para que ellos no lo tomen como un piano, sino que lo tomen como una manera de asumir su responsabilidad y de proyectarse a la ciudad. Salud entiende, lo ve como una carga, y no entiende que es que eso nos libera también de riesgos zoonóticos, cuando no tenemos animales en condición de calle, cuando estamos esterilizando de manera permanente para evitar la proliferación de animales en situación de calle. Entonces, lo que entienden como una carga, se los vamos a quitar para entregarlo a quien lo puede asumir como una política clara, coherente y de bienestar animal. En ese sentido, hemos discutido mucho, Álvaro, y yo creo que hay que denunciarle al público de Medellín, que por encima de lo que ha planteado el mismo alcalde, porque Federico, cuando fue concejal de Medellín, perteneció a la bancada animalista, la Secretaría de Salud no lo asume, desgraciadamente no lo asume, y hoy viene y dice mentiras. Es que lo más grave no es que no lo asuma, sino que hoy venga y diga mentiras, venga y nos diga mentiras, porque eso sí es muy grave, que ante la ciudadanía de Medellín digan mentiras, porque eso es lo que han dicho hoy, mentiras, porque el documento que tengo aquí dice que 6.000, y aquí vino a decir 9.500, mentiras. Y decírselo a la opinión pública en un programa televisado, sí que es bien grave. Ahora, tenemos que trabajar para erradicar la arriería en Medellín.
y tenemos que erradicar lo que pasa en Santo Domingo. Nosotros ya lo hicimos con los coches de tracción animal y no veo el enredo de por qué no lo hemos podido hacer en Santo Domingo. Y eso lo tenemos que resolver y resolver rápidamente, porque las fotos que hemos visto de lo que pasa con esas pobres animales es gravísimo. Y nosotros ya dimos un paso y no entiendo por qué se viene enredando ahora desde el punto de vista jurídico, cuando lo logramos desenredar. Ya ahí tenemos la experiencia con los animales de tracción animal. Yo no entiendo ese enredo, Álvaro, y creo que aquí falta decisión y voluntad política para hacerlo. Entonces, no entiendo más enredos y creo que la ciudadanía está esperando que eso se haga y se haga ya, Con el área, indudablemente tenemos un aliado fundamental. Lo que viene haciendo la administración de Eugenio Prieto desde el área para el bienestar animal en los 10 municipios que se nos quedaban desprotegidos es muy grande, es muy importante. Y lo tenemos que resaltar y lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer todo lo que viene haciendo en tema de bienestar animal a través de la unidad de educación ambiental. Tiene los veterinarios trabajando en todos los municipios, incidiendo en todos los consejos, Álvaro, dándole educación a los concejales de los 10 municipios. Aquí no necesita porque nos tienen a nosotros, gracias a Dios, pero de los otros 9 municipios trabajando que se creen las políticas de bienestar animal. Lo que vienen haciendo los veterinarios del área de la unidad de educación ambiental en tema de bienestar animal es fundamental y eso hay que reconocerlo. Al área le tenemos que reconocer eso. Pero mire que hay un elemento en el que el área tiene que trabajar con la inspección ambiental y es que en el tema de la fauna silvestre, cuando encuentran fauna silvestre, lo que se aplica allí es un elemento de ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre, entonces se recupera la fauna silvestre, pero encuentran a un pobre mono tití amarrado al cuello con lesiones en el cuello, producto de las cadenas que tienen, y debería es aplicársele la ley 1774 por maltrato animal. O sea, no solo se debe aplicar la ley por ilícito aprovechamiento de la fauna silvestre, sino que se le tiene que aplicar la ley 1774 por maltrato animal. Y ahí el área tiene que trabajar con la inspección ambiental y tiene que producir las denuncias ante la fiscalía. Tiene que producir las denuncias ante la fiscalía, porque no nos podemos quedar solo con esa aplicación de el delito de la utilización de la fauna silvestre, sino además el delito de el maltrato animal, porque además eso es un factor agravante que agrava la pena y puede irse a más de 4 años de cárcel, que no es excarcelable. Y eso sí que nos ayudaría mucho para el tema de la educación, porque cuando la ley se aplica en rigor, la gente empieza a tener miedo y se da cuenta que es que tener la tortuguita, como dicen, la lorita, la boita, el tití, ay, que tan bonitos allá, eso son delitos y que les vamos a aplicar el rigor de la ley y la gente lo tiene que entender, pero es que hay 2 delitos, aprovechamiento ilícito y maltrato animal, y por eso yo creo que el área debería trabajar más consistentemente, a pesar de que lo hace, vuelvo y le digo, es una recomendación al área, es para que nos apliquen estos 2 elementos y entonces haya una interrelación con la Fiscalía y la Inspección Ambiental de Medellín. El módulo de la minorista, mire, la gente tiene que entender por qué es que Álvaro y a mí nos hacen reclamos permanentes que entonces vamos a permitir que se siga maltratando a los animales, etcétera, etcétera. El módulo de la minorista, lo único que nosotros estamos haciendo es hacer cumplir la ley en el sentido de que nosotros no podemos prohibir la venta de animales que no sean pues silvestres, sí, pero queremos que se garanticen condiciones adecuadas, pero eso no implica que la policía, la inspección ambiental tengan que mantener un control permanente, primero en que después no nos vuelvan eso lo que es ahora el módulo que tienen allá, y segundo de que no haya venta de fauna silvestre y que las condiciones ambientales de tenencia de los animales allí. Dame
Señora Presidenta, en contra del reglamento, porque sé que en contra del reglamento, 5 o 10 minuticos más para terminar la exposición. Concejal, no es en contra del reglamento porque hoy es una invitación, entonces podemos manejar el tiempo con mayor libertad. ¿Cuánto tiempo necesita? 10 minuticos. 10 minutos. Porque lo que nosotros tenemos que mantener, y en eso está presta la inspección ambiental, la policía ambiental con la teniente Erika, es a que hagamos ese control permanente y de esa manera podamos romper, y eso también hay que hacerlo de manera educativa con los comerciantes, romper ese ciclo maléfico que hay allí de maltrato animal, de violación de la ley con la fauna silvestre y de incluso de foco de zoonosis con leptospira y brucelosis cuando no se tienen en condiciones adecuadas y no se vacunan bien los animales. En esa medida, lo último que tenemos que resaltar, y que a mí sí me duele, Álvaro, y me duele profundamente, es lo que no hemos logrado avanzar en las terapias asistidas con animales. Porque yo decía que la columna vertebral de nuestra política de bienestar animal son dos. En primer lugar, la esterilización, y ya hice todas las críticas y las seguiré haciendo. Y en segundo lugar, la adopción. La adopción. Y mire, la política de terapias asistidas con animales, si no la han entendido, tiene dos componentes. El primer componente, y muy importante, es que a través de los animales podemos hacer toda una terapias asistidas. Hoy nos ha mostrado Sara y el chico que trajo cómo ayuda no solo desde el punto de vista de la salud mental, sino de la rehabilitación de jóvenes en condición de estar intervenidos por la ley penal de adolescentes. Pero es que las terapias asistidas por animales nos permite trabajar con personas en situación de discapacidad mental, con personas con autismo. Nosotros teníamos un acuerdo de quinoterapia que quedó incluido dentro de este acuerdo de terapias asistidas con animales. Nos permite trabajar con personas de la tercera edad que tienen problemas de Parkinson, de salud mental, de demencias. O sea, nos permite intervenir muchísimas patologías. Entonces, ese elemento necesita animales entrenados y capacitados. Yo los llamo, yo sé que son entrenamientos desde el punto de vista etológico, pero desde el punto de vista de lo que yo creo que los animales tienen capacidad de pensamiento, porque así lo creo, entonces es de capacitarse. Y nosotros necesitamos darle salida a los animales de la perla, que no nos queden allí estancados sin adopción. Entonces, ¿cómo desaprovechamos, Dios mío, cómo desaprovechamos el poder entrenar a estos animales de la perla para que hagan parte de la terapia asistida con animales y a la vez vayan teniendo un flujo en adopción? Pero no tenemos, y no 7 animales, que además les dejaron de dar el sostenimiento. No nos han querido entregar más animales para este programa, y entonces la adopción se quedó estancada, simplemente porque algún funcionario, porque no creo que sea el secretario, algún funcionario en esa secretaría le dio por decir que no, por poner trabas, yo no sé de qué tipo, porque es que en esa secretaría pasan cosas muy raras, siempre las he denunciado, pero siguen pasando. Entonces, 7 animales, cuando tenemos ¿cuántos animales en la perla? ¿Cuántos? 1.600, oiga, 1.600, esto lo tiene que haber Medellín, lo tiene que haber todo el mundo. Tenemos 1.600 animales, tenemos una institución dispuesta a entrenar y a capacitarlos, tenemos una población que la necesita y no tenemos 7. Pues eso suena ridículo, eso duele en el alma, eso nos tiene que preocupar a todos, nos tiene que llamar la atención. Y vaya a ver cuál fue el presupuesto que nos dejaron. Si no es porque interviene el alcalde Federico para que nos pongan, creo que 150 millones. Nada. Entonces falta un entendimiento en los funcionarios, falta entender el meollo del asunto, falta entender la grandiosidad de este programa para que este programa se desarrolle. Allá debería estar, no, y entonces se lo chutan a la Secretaría de Juventud. Como ellos son los que se están beneficiando a través del programa con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal, entonces son ellos.
No, 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 no. Es que nosotros tenemos el programa. Ese programa implica que nos entreguen los animales de la perla, pero no que nos los entreguen y bueno, vayan para allá a ver qué hace usted. No, con el mantenimiento que tenía que tener en la perla, que nos faciliten la manutención de ellos, que nos paguen para poderlos entrenar y de esta manera poder empezar a hacer los convenios con inclusión social, con salud y con instituciones privadas que necesitamos que se vinculen con EPS, a pesar de que ese ministro Gaviria, de quien ojalá este país nunca más se vuelva a acordar, que incitó al consumo de marihuana porque es mejor que el alcohol cuando ninguna de las dos es buena. Yo he visto familias destruidas por el alcohol y familias destruidas por la marihuana, pero para ese señor extraño además, era mejor que los jóvenes de nosotros fumaran marihuana. Los papás nunca enteraron de eso porque a veces ni oyen noticias ni la entienden. Sí, es muy grave. Ese señor dijo que no podía haber terapias asistidas por los animales en el post, pero se pueden hacer discusiones y habrá que ganar el espacio. Pero lo más ridículo, lo que más duele, es que nosotros saquemos el acuerdo y la Secretaría de Inclusión Social solo nos entregue 7 perros, teniendo 1.600 que necesitamos dar en adopción. 1.600. Hagan la cuenta. ¿Cuánto es 7 de 1.600? Eso es el 0.0, no sé, yo creo que ni la calculadora lo toma pues para no burlarse de nosotros. Pero eso es ridículo, Sergio, ridículo, doloroso. Doloroso, doloroso, que tengan 1.600 perros allá, que tengamos tanta capacidad de entrenarlos, que los podamos dar en adopción y que los tengan allá retenidos. Dolorosísimo, dolorosísimo. Entonces, ese es un tema. Entonces, sacamos acuerdos con sustentación científica que demuestran con lo poquito que hemos podido hacer la hermosura de lo que nos contó hoy este joven, que como lo dijo Álvaro, entra a ser voluntario, que entiende a partir de esa relación que estableció con los animales la bondad y lo que es poderse salir del sistema del cual él es víctima, porque muy probablemente todos los jóvenes que están en Apola son víctimas de la violencia, que fueron sometidos en su familia, de la falta de atención psicológica y psiquiátrica, porque tenían un trastorno de déficit de atención con oposición desafiante y nunca les dieron tratamiento, porque tienen condiciones de miseria en su hogar que los obligó en muchos casos a convertir o a hacer actos delincuenciales, o porque se metieron en el tema de las drogas y a través del tema de las drogas entonces entraron en delitos. Y tenemos esta maravilla de programa y no. 7 perros de 1.600. Yo creo que todos los que están viendo este programa, si ya cogieron una calculadora, les dio 0, y deben de estar tan dolidos como estoy yo. Deben de estar pensando, pero ¿qué están pensando esos de la Secretaría de Medio Ambiente? Por Dios, ¿quién será esa señora o ese señor que tiene enredado eso allá? ¿Por qué no les dan platica para ver cómo desatascamos y cómo ayudamos? Yo sé que todo el mundo debe estar allá pensando, pero cómo desaprovechan semejante oportunidad, por Dios. Oiga, unos simples concejales de Medellín entregan la herramienta y los técnicos, los que deberían de hacer el desarrollo, los que deberían de promocionarlo, los que deberían de llevarlo a cabo, no, doloroso. Para mí eso sí es muy doloroso, supremamente doloroso. Tan doloroso como que dejemos de esterilizar los animales, tan doloroso como que dejemos de esterilizar los animales. Así que yo creo que la tarea de hoy, Álvaro, cambiar el acuerdo. Yo creo que la tarea de Sergio es mirar en la Secretaría qué pasa y rectificar lo que tiene que rectificar, que Salud deje de decir mentiras, y que el área siga avanzando en el acuerdo metropolitano, muy valioso, pero que empiece a interactuar también en el tema de la aplicación de la ley 1774 con la fauna silvestre, porque no solo es la ilicitud que se tiene cuando se tiene la fauna, sino el maltrato animal con ella misma. Muchas gracias, señora presidenta.